Continuamos nuestro estudio de Efesios capítulo 3. Aunque ya hemos visto el versículo 6, solamente quería hacer notar algunas cosas que vemos a partir del versículo 2, en donde hay unas repeticiones que más o menos tienen que hacernos entender de que Pablo está hablando. Versículo 2, capítulo 3 de Efesios, dice: Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y en este versículo 3, este es el versículo 3, vemos dos palabras que empiezan a repetirse. Pablo entonces nos menciona la palabra revelación y la palabra misterio. La palabra misterio que aparece aquí pues es exactamente esa, misterio, y el significado de la palabra misterio es como guardar un secreto o mantener algo en silencio. Algo ahí está, pero se mantiene en silencio. Eso es lo que quiere decir. Y la palabra revelación es la palabra que conocemos muy bien, la palabra apocalipsis. Aunque en realidad en los manuscritos está Apocalipsis. Esa es la palabra que aparece, al menos al principio del libro que lleva este nombre, Apocalipsis o Apocalipsis. Y Apocalipsis es descubrir, es la idea de descubrir algo. Algo estaba cubierto y entonces se descubre. Por eso es que se utiliza la palabra revelación. Y Pablo empieza a utilizar estas palabras varias veces a lo largo de estos versículos. Vemos en el versículo 4, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Ahí está, y es la misma palabra. La palabra Apocalipsis, que empieza a derivar aquí Pablo como revelación, ya empieza a tener sus propias conjugaciones y formas, pero es conjugaciones de la misma palabra Apocalipsis. Versículo 5, otra vez está el misterio, la palabra misterio, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien, entonces no es, tenemos que partir de la idea de que siendo un misterio, no significa algo que no estaba y de pronto a Dios se le ocurrió y entonces lo va a mostrar. Dios no trabaja de esa manera. Es un misterio y es un misterio bastante importante. Lo que significa es que es algo que estaba ahí, que es parte del plan, pero todavía se mantenía en secreto o todavía se mantenía en silencio, que es lo que significa la palabra misterio. Entonces, es muy importante entender que aquí no se refiere a algo oculto, no se refiere a algo escondido o algo bueno, los términos ocultistas tratan de imponer a las cosas. Dios no es ocultista, Dios no, tratemos de separar esos términos de Dios mismo porque Dios tiene su plan, solamente que lo iba revelando poco a poco. Y aquí también en el versículo 5 otra vez aparece un derivado de la palabra Apocalipsis, revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, en el capítulo 2 vimos que la base, el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas, y aquí vemos por qué son la base y el fundamento de la iglesia. Son la base porque ellos recibieron la revelación de este misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, y de hecho vamos a ver que es un misterio muy importante y muy imponente. Este misterio de que los gentiles son parte de y son coherederos, son copartícipes de la promesa y coherederos también como miembros del cuerpo de Cristo, es un misterio que se tenía como propósito desde antes de la fundación del mundo y que estaba encubierto, según parece, hasta a los mismos ángeles, a las mismas huestes celestiales, porque Pablo lo va a mencionar más adelante. Entonces, es una revelación muy imponente, muy importante para Dios.
Es a causa de esto que fueron levantados los apóstoles. A causa de este gran misterio es que fueron levantados los apóstoles. Claro, este misterio no solamente conlleva el que los gentiles sean parte del cuerpo de Cristo, sino el mismo cuerpo de Cristo en sí. Revelar cuál es el cuerpo de Cristo, qué significa el cuerpo de Cristo, es decir, lo que deriva del sacrificio del Señor Jesús. Bueno, es la ganancia de los creyentes como hijos de Dios, que llegaríamos al cielo. Este misterio es tan importante que viene a ser una especie de manifestación oficial, una especie de manifestación real oficial por parte de Dios, en donde Dios da a conocer no al mundo nada más, no a las generaciones nada más, sino a toda su creación, tanto las terrenales como celestiales, acerca de la importancia del cuerpo de Cristo levantado precisamente por el sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo entonces viene a dar esto y viene a hacer revelación. Por eso es tan importante comprender el trabajo de los apóstoles, el trabajo de los profetas. Es tan importante, pues lo que estaban haciendo era revelar este misterio. ¿A qué se refiere aquí profetas? Tiene que ver, como lo mencionábamos antes en el capítulo 2, los profetas del Antiguo Testamento, pues los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esto, solamente que en ese momento era misterio. Es decir, la iluminación, más adelante el apóstol Pablo también va a utilizar las palabras aclarar, la vemos en el versículo 9, aclarar al principio, que tiene que ver con iluminar o dar luz, también tiene que ver eso. Pablo entonces nos hace entender o nos debe hacer entender, debemos concluir de que los profetas de antaño sí recibieron la revelación, pero apenas no estaba tan clara la revelación. Es decir, la manifestación viene hasta que viene el Hijo de Dios, hace el sacrificio y entonces se da la manifestación gloriosa de lo que es la iglesia, de las riquezas de Cristo, también se va a mencionar eso. Pablo va a utilizar esa expresión, las riquezas en Cristo o las riquezas de Cristo, es decir, las riquezas por el sacrificio de Cristo. Y todo esto en su forma, en su idioma, en su forma de hablar, pareciera entender que es algo muy oficial, muy universal, quedaría corto, porque universal tiene que ver con esta dimensión física, tiene que ver con toda la creación de Dios, con el universo creativo de Dios. Tiene que ver con eso y Dios está entonces determinando oficialmente el integrar a los creyentes gentiles, es decir, a los creyentes que no tienen promesa, y entonces ya van a ser participantes de la promesa a Abraham, a David, y la cual estaban guardando también todos los creyentes, porque también eran creyentes. El mismo Pablo menciona en Romanos que no todos los israelitas en realidad son israelitas. En realidad los israelitas tienen que ver con aquellos, o quién es verdadero israelita, aquel que cree en la promesa. Estas entonces palabras se vuelven tan oficiales y tan importantes para Pablo que deberíamos comprender su importancia, su relevancia, que Dios utiliza, Dios por medio del Espíritu Santo, digo, perdón, más bien por medio del Espíritu Santo hace esta revelación de grandes riquezas y de gran conocimiento. Es el secreto y el propósito de Dios que estaba hecho un misterio, es decir, ahí estaba, pero era un misterio de lo cual los profetas de antaño tuvieron atisbos nada más, apenas tuvieron vislumbres de eso y solamente lo prometieron. Y esto sirvió, por supuesto, para que los apóstoles tomaran esa profecía y entonces la revelaran. Por otro lado, es muy importante comprender, es cierto que habían profetas en aquel entonces, pero aunque hubo profetas, así le profetizaron a Pablo, profetizaron también hambre, sequías y ciertas cosas, no eran profetas en sí divinos, sino que lo que hacían era revelar el misterio de Dios, revelar la palabra de Dios. Que cuando a su tiempo estuvimos viendo las cartas, especialmente la primera carta de Corintios, a los Corintios, entonces contemplábamos la idea de que las lenguas sirvieron en realidad para dar la enseñanza. ¿Y esto por qué?
Se daba la enseñanza debido a que la doctrina apostólica todavía no se había difundido. Era necesario entonces difundirla, por medio del Espíritu Santo se hizo, y entonces por eso se hicieron las lenguas, y por eso Pablo dice, bueno, es necesario que si alguien habla en lenguas, entonces que alguien las interprete. Pero entonces tenemos que entender que la idea del misterio, la idea de la revelación, la idea del profetizar, siempre es la idea de dar a conocer el misterio de Dios, es decir, el propósito de Dios, porque ahora ya no es misterio, ya fue revelado. El misterio de Dios ya fue revelado, que es Cristo Jesús y las riquezas de su sacrificio. Gracias a eso, entonces venimos a Cristo por medio de la fe, si nuestra fe es igual a la de Abraham. Es lo que Pablo hace entender en la carta a los romanos. En la carta a los romanos nos hace entender que si tenemos la fe igual que la de Abraham, entonces obviamente somos creyentes hijos de Dios y entonces recibiremos la promesa. Por eso Pablo aquí entonces nos habla de ser coherederos y que también somos copartícipes de la promesa. Dios ha prometido, todavía estamos creyendo y confiando, sí, pero en cosas que todavía nos hace falta ver. Todavía estamos esperando incluso la salvación. Somos salvos por esperanza, también dice la Biblia. Entonces, todavía estamos esperando la salvación porque la salvación se cumplirá o tendrá su efecto cuando partamos de esta vida. Este cuerpo entonces muera, deje de tener vida y entonces seremos separados del cuerpo. Hasta entonces se va a cumplir la salvación. Mientras tanto, somos salvos por esperanza, es decir, todavía lo estamos esperando. No quiere decir esto, y es muy importante entender que esto no quiere decir entonces no somos salvos. No quiere decir eso. Somos salvos por esperanza, es decir, creemos en algo que todavía está por venir. Y básicamente así son todas las cosas. Todavía estamos creyendo algo que está por venir. Recordemos cuáles son las arras de nuestra herencia. Es capítulo 1, versículo 14 de Efesios, de esta carta que estamos viendo ahora. Las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no es una esperanza. El Espíritu Santo lo recibimos si escuchamos el Evangelio y creemos y confiamos en el Evangelio. Recibimos el Espíritu Santo. Y el recibir el Espíritu Santo, capítulo 6 de Segunda Corintios, capítulo 6 de Primera Corintios, nos convertimos entonces en templos de Dios. Nuestro cuerpo entonces se convierte en templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces recibir el Espíritu Santo no significa viene a visitarme y después se va, no, sino que lo recibo para siempre, me convierto en templo de Dios. Entonces, ahí sí no entraría el tener el Espíritu o el recibir el Espíritu por esperanza. Es decir, hay que confiar. Si yo he confiado en el Evangelio, he creído en el Señor Jesucristo, he recibido, también tengo que creer que he recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que se cumple, ya son las arras. Él es entonces quien da testimonio que soy hijo de Dios. Él es entonces quien me hace mantener la fe. Y bueno, todas las actividades que hace, capítulo 3 de Segunda de Corintios, en donde somos transformados por medio del Espíritu Santo en la forma del Señor Jesucristo y demás. Todo esto tiene que ver con el poder, es decir, el misterio ya fue revelado. Más o menos de esto hablaba el Señor Jesús también cuando hablaba sus parábolas, su forma de hablar, yo soy la puerta por donde tienen que entrar las ovejas, yo tengo el agua de vida, yo soy el pan de vida y todas estas figuras y formas son ilustraciones de lo que sería ya el Evangelio. Pero cuando vienen los apóstoles, entonces ya dan la revelación de todo esto. Cuando Jesús habló todo esto, muchos no le entendieron. Muchos tal vez ni siquiera quisieron preguntarle o no sabían a qué se refería, pero ya después los apóstoles entonces dan toda la explicación a qué se refiere. Y el mismo Jesús dice, yo lo que hablo no hablo cosas físicas, yo hablo cosas espirituales. Entonces Jesús se refería a cosas espirituales. Entonces, entendamos la importante misión de los apóstoles y los profetas.
y tratemos de compararlo con lo que ahora se dice que es eso. No, es una revelación profunda, es una revelación maravillosa, es una revelación gloriosa. Los apóstoles y profetas vinieron para revelar, para dar doctrina, para dar enseñanza, para iluminar, o como dice Pablo, versículo 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Entonces, de aclarar a todos cuál es el propósito de Dios. Por eso recibió su sabiduría, por eso recibía los recursos, por eso Dios le daba todo lo que le daba, precisamente para poder aclarar este misterio. Pablo entonces lo está haciendo en una forma universal, oficial, prácticamente él se está viendo como un heraldo de Dios. Para los hombres está bien, para la iglesia también, pero básicamente es para toda la creación divina, lo cual es obviamente un trabajo bastante importante. Vamos a seguir leyendo y terminamos la semana pasada en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder, de su poder. Más adelante se irá hablando de toda esta revelación y por supuesto tomará sentidos más altos, más gloriosos. Pero es bien interesante que en el versículo 7 habla de sí mismo y en una forma muy humilde o muy humillante, incluso diría yo, del cual yo fui hecho ministro. La palabra ahí ministro del versículo 7 es la palabra diáconos. Es muy interesante esto. Diácono significa servidor de mesas. Es una palabra que significa servidor de mesas. Pablo entonces se ve a sí mismo como que está sirviendo el evangelio, como que fuera una mesa, como que fuera para todos los convidados. Pablo entonces les está sirviendo. Por eso dice en el capítulo 1 de Romanos, diría yo, es mi forma de entenderlo, que Pablo se entiende, se comprende a sí mismo como un servidor. Me debo a sabios y a no sabios, dice Pablo. Me debo a todos. Yo a todos les tengo que servir. ¿Por qué? Porque les tengo que servir con la revelación que recibí. Por el don. ¿Don qué es? Es un regalo. Es un regalo y en los manuscritos así se entiende y así se deriva. Es un regalo de la gracia de Dios, la gracia, favor inmerecido, entendemos el significado. Entonces fue el deseo de Dios de dar esto, de hacer este llamado a Pablo, no por él, no por su importancia, no por su valor o lo que sea, tal vez habían algunos recursos de Pablo que eran importantes para Dios, pero Pablo entiende que es un regalo de Dios lo que él ha recibido y el hecho de ser ministro del Evangelio es un regalo de Dios por la misma gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Es interesante esta expresión según la operación de su poder porque el poder de Dios lo vemos que Pablo llama la atención en esta misma carta, en esta expresión muy interesante que está en el capítulo 1 y versículo 19, perdón. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo está hablando en general a toda la iglesia. Eh, ¿Cuál es el supereminente poder de Dios que opera en nosotros? Y la idea de Pablo es que Dios alumbre la mente y el corazón de los creyentes para que entiendan cuál es el poder de Dios que opera en ellos. Ahora aquí lo que vemos es un ejemplo, regresamos al 3 y entonces lo que vemos en el versículo 7 es literalmente un ejemplo en donde Pablo es llamado eh, un heraldo, un apóstol, un enviado por parte de Cristo precisamente para dar a conocer todas estas cosas tan grandes, tan importantes, de las cuales para empezar él no es digno, porque lo dice versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué se llama Pablo? Y de hecho, recordemos, ¿cuál es el significado de la palabra Pablo? Pablo significa pequeño. Yo soy el más pequeño. Está básicamente repitiendo su nombre. Es muy interesante porque creo que esto es muy importante para Pablo. Esto es algo que él constantemente se decía a sí mismo. Recordemos que Pablo se llama así precisamente a partir de su bautismo, a partir de su conversión. Él deja de ser Saulo y el significado es, sí, dejé de ser Saulo de Tarso. Yo ya no soy Saulo, yo ahora soy Pablo.
En el idioma que lo utiliza, él simplemente le cambia una letra, pero el significado es la idea. Yo ya soy otra persona. ¿Y quién es esa persona? Yo soy el pequeño. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y aquí es lo que estamos viendo como si Pablo nos estuviese explicando el significado de su mismo nombre. Yo soy el pequeño y yo soy el más pequeño de todos los santos. Pero la gracia de Dios en mí, el don de Dios en mí es tan grande que me da estas capacidades, este poder, esta facultad. Esto es lo que está funcionando en mí. Es muy importante esto porque lo que estamos viendo es ejemplos del poder de Dios. El poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros es el mismo poder, lo explica Pablo en el capítulo 1 de esta carta, básicamente en los versículos siguientes de los que del que acabo de leer, y dice, así como operó ese poder en Cristo Jesús resucitándole entre los muertos. Y vemos ese mismo ejemplo de poder en el mismo Pablo, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, recordemos, él era un perseguidor de la iglesia, un hombre religioso, un hombre que había rechazado a Cristo, blasfemado contra Cristo y había hecho mucho mal a toda la obra del Señor Jesús, es decir, quería destruirlo. Quería destruir el nombre de Cristo, quería destruir el mensaje de Cristo y pensaba que lo podría hacer. Aún así, él estaba dispuesto a dar su vida para hacerlo, para conseguirlo. Pero Dios muestra su amor y Dios muestra su poder. ¿Es posible levantar a este hombre? ¿Es posible levantar a este hombre blasfemo, este hombre que hizo blasfemar a otros? ¿Es posible levantar a este hombre que debido a su celo incluso le quitó la vida a algunas personas? ¿Es posible levantarlo? Pues el poder de Dios se manifiesta en que sí. Este hombre que estaba perdido, recordemos la parábola del hijo pródigo, este hombre que estaba muerto, este hombre que estaba perdido, ya es hallado, ¿no? Ya es encontrado. Ahora tiene verdadera vida, ahora tiene un verdadero sentido. Dios entonces está exponiendo a Pablo y le fue útil, por así decirlo, en la misma multiforme sabiduría de Dios, hacer entender que este hombre que estaba muerto, arruinado y completamente entregado al mal, bueno, ahora va a ser un servidor de Cristo y va a ser de los principales heraldos de la fe y de este misterio tan grande y tan maravilloso. A mí que soy el menor, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice versículo 8, me fue dada esta gracia, otra vez la palabra gracia, es decir, yo no lo merezco. Ahí es eso lo que está diciendo Pablo, yo no lo merezco. La gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, entonces, el anunciar, ya hemos visto con respecto al ministerio del apóstol Pablo, que bien se podría decir fue rechazado precisamente por la misma iglesia ahí en Judea y en todas estas áreas en donde estaban los apóstoles e incluso de parte de la misma iglesia mejor es apartado y llevado a Tarso, de donde él era. A causa de esto, bueno, es que Bernabé lo va a tomar, se lo lleva a Antioquía de Siria y de ahí empiezan sus viajes misioneros y empiezan a plantar iglesias. Ya sabemos, en Turquía, en el segundo viaje misionero, tienen que ir a Europa y demás efectos y situaciones. Entonces, el ministerio de Pablo fue exclusivamente entre los gentiles. Básicamente ahí se centró. Aunque, por supuesto, lo dicen también hechos que ellos entraban en las sinagogas, pero esto es muy interesante porque al decir entraban en las sinagogas y discutían o hablaban del evangelio adentro de las sinagogas, la idea de esto a mí me hace entender que ellos utilizaban entonces el sabbat para evangelizar. Ellos entonces empezaron a utilizar el sabbat para evangelizar y es lo que se nos expone ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que entonces fue necesario utilizar otro día para poder reunirse, el cual llamaron el Día del Señor, adentro de la iglesia. Y vemos ya la exposición o la expresión del Día del Señor precisamente en el primer capítulo de Apocalipsis. No vamos a ir a eso. Solamente estoy explicando algunas características de todo esto del ministerio del apóstol Pablo.
se centra entonces entre los gentiles y es un llamado celestial, no fue un capricho de unos o deseo de otros o molestia de otros o simplemente lo único que podía hacer Pablo. No, fue un deseo de Dios y es un deseo oficial. Es lo que quiere aquí exponer Pablo, que él sería entonces enviado para anunciar sobre las riquezas de Cristo, las grandes, maravillosas riquezas de Cristo, que esto nadie lo podía entender porque sí, esto tenía que ser revelado. Por eso es una cuestión oficial, ella es una cuestión universal, pero universal en toda la creación. Es Dios quien tiene el deseo de revelar todas estas cosas, al igual como sucede en el Apocalipsis. Por eso este sentido se vuelve em, muy oficial, pero de el trono mismo de Dios. Es Dios mismo quien quiere revelar estas cosas. Por eso el Apocalipsis, el libro Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es la revelación de Cristo, la revelación del Hijo de Dios. Ahora recordemos entre la misma revelación del Hijo de Dios que vemos que nadie era digno de desatar los sellos. Son partes de, si no estoy mal, capítulo 6 si no estoy mal por ahí, en donde nadie es digno de desatar los sellos y entonces Juan está llorando y está lamentándose porque nadie es digno, que si entonces se le menciona, los ángeles le mencionan, solamente hay uno digno. El Cordero es digno de desatar los sellos. De la misma manera, bien podríamos decir que el libro de la vida del Cordero, por eso es importante también este como especie de apellido, ¿no? Es del Cordero, no es el libro de la vida, es el libro de la vida del Cordero. Le pertenece a Cristo, porque Cristo es el único que tiene derecho oficial. Si mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, capítulo 20 de Apocalipsis, si mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, entonces soy salvo. Él es quien decide si somos salvos o no. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, este misterio no se trata entonces solo entre los hombres. Este misterio está escondido en Dios desde los siglos, ¿no? Entonces el plan ya estaba hecho, el plan ya estaba determinado y no existe un tiempo determinado. Entendemos que es antes de la fundación del mundo. Bueno, es mucho antes de la fundación del mundo. Pablo no nos da un punto específico. La dispensación, la palabra dispensación del versículo 9 que aparece acá, me llama la atención porque tiene que ver con mayordomía. En realidad es una palabra de administración, tiene que ver con administración. La dispensación es una administración en realidad. Dios entonces está administrando el misterio y Dios está revelando el misterio. Todas estas revelaciones que ha dado por medio de los profetas y que después dio por los apóstoles fue una administración especial, fue una forma detallada y cuidadosa de mayordomía por parte de Dios de entregar sus misterios y de entregar su palabra. Por eso mismo es que la misma revelación que nosotros llamamos Biblia, la misma palabra de Dios, no es cualquier cosa y no es un capricho. Es cierto que el mundo, y está bien, los instrumentos del mundo tienen sus críticas y sus formas y todo eso es útil y son herramientas, pero no es bueno pensar como el mundo piensa. La revelación que está en la palabra de Dios es una revelación que estaba escondida en misterio y que fue determinada por Dios desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la existencia del hombre, desde antes de todas las cosas. Y entonces es por medio de la palabra de Dios que se revela. Por eso es que no es cualquier libro el que puede entrar a la revelación. No puede ser cualquier libro que pueda entrar a la revelación. Tenemos la fuente primaria, obviamente es Cristo Jesús, aunque Cristo no escribió nada, obviamente. Entonces, dependemos de los testimonios sobre Cristo Jesús. Y Cristo Jesús entonces nos avala, nos certifica los textos escritos por Moisés, escrito por David, escrito por los profetas, especialmente Isaías y demás. Todos estos escritos fueron avalados por el Señor Jesús. Y después, por supuesto, también tenemos la certificación de los apóstoles. Los apóstoles están certificando y avalando la palabra de Dios y la palabra de Dios está muy bien cuidada.
ha sido muy bien cuidada. Cuando dicen algunos que tiene errores y todo lo demás, solamente son cuestiones de traducciones y situaciones lingüísticas que en realidad no se puede definir como error, porque en las lenguas formalmente no hay errores. Hay cambios de lenguas, formas, evoluciones de lenguas, dependiendo de los lugares y las localizaciones, y en realidad no se llaman errores, sino simplemente son formas de lenguaje. En todo momento se inventan palabras, se forman nuevas palabras, nuevas uniones de palabras. Entonces, en realidad no hay errores, solamente son problemas, no problemas, variaciones del lenguaje y formas lingüísticas que se han ido dando a lo largo de los siglos, porque es un libro que se ha venido traduciendo y compartiendo y llevando a lo largo de los siglos. Entonces, no se le puede llamar errores, solamente son detractores de la palabra de Dios y son detractores de la palabra de Dios porque no entienden cuál es el sentido. El sentido de la palabra de Dios o de este libro que llamamos Biblia es la revelación del plan escondido, del plan en silencio que Dios trató solamente con Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que fue revelado por medio de los apóstoles y los profetas. Y no solamente es revelado a nosotros como iglesia, y no solamente es revelado al mundo, que sí, también es revelado al mundo, sino que es revelado hasta los mismos ángeles y toda la creación de Dios en su trono, en su gloria, en sus cielos y por supuesto todo lo que creará Dios. Entonces, por eso es que es un libro universal, por eso es que es un libro muy profundo. Y ciertamente ese libro ha sido y por supuesto será el libro más importante de todos los libros, sin importar cuántos se escriban, sin importar cuántos existan, sin importar cuán populares sean otros libros. La Biblia siempre es y siempre será el libro más importante de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí está el misterio revelado, el misterio de Dios revelado y la razón por la cual nosotros somos parte y miembros de la iglesia. Entonces, es esto lo que está aclarando el apóstol. Y entonces, ¿cuál es su función? Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Por eso él recibe el poder y a causa del poder que Dios le ha dado por gracia, no por derecho de él, no porque él se lo ganó, no porque él se lo merecía, sino por gracia misma de Dios, él tiene el poder para poder revelarle a otros estos misterios, esta grandeza y obviamente con esto llamarlos al conocimiento y a la fe, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bien importante aclarar, la idea es aclarar, la idea no es esconder. La idea no es mantenerse en penumbra, la idea no es mantener en discordia esto, la idea no es hacer esto más complicado y más difícil de entender, no, sino que el Evangelio, la verdad, los dones y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, la idea es aclarar qué es lo que Dios tiene para nosotros. La idea es que hacernos entender. A veces nosotros no entendemos, está bien, pero lo dice el apóstol Pedro, precisamente hablando de todo lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, los indoctos e inconstantes tuercen lo que dice Pablo. Entonces, Pablo les ha hablado abundantemente de todo esto, escribe el apóstol Pedro, pero los indoctos e inconstantes tuercen esto. ¿Qué quiere decir esto? Los que no se mantienen constantemente en conocimiento. Y ese es el llamado de nosotros como iglesia, como verdadera iglesia. Una verdadera iglesia tiene que estar buscando el conocimiento. Un verdadero miembro del cuerpo de Cristo tiene que estar buscando el conocimiento, es decir, tiene que ser docto, tiene que entender, tiene que comprender, tiene que estar estudiando todo el tiempo la palabra de Dios. No se trata entonces de leerla una vez o dos veces o tres veces y ya estuvo, ya no necesito más. No se trata de decir creo en Cristo Jesús, ya estuvo, ya no necesito ninguna otra cosa. Tiene que aprender y tiene que conocer, tiene que entender. Ya no es excusa el no leer ya o el no saber leer. Para empezar es muy fácil, ahí están todos los medios, cursos y formas para aprender a leer, pero aún más ya la Biblia ni siquiera ya está la Biblia accesible incluso para las personas que no saben leer. Incluso quienes no saben ver, también está accesible la Biblia. Entonces,
No hay excusa, se tiene que conocer más y más, estudiar más, ahondar más, acercarse más. ¿Por qué? Porque la idea es que esto quede aclarado, que el misterio esté aclarado. ¿En quiénes? En todos los creyentes. La idea es en todos los creyentes, pero esto depende del corazón de cada quien. Si usted es un creyente que todavía no entiende mucho las cosas del Señor, bueno, hay que tener cuidado con eso. La fe puede debilitarse. Todavía no comprende todas las riquezas que tiene Cristo para su vida. Y por eso vemos el ejemplo de Pablo. Si este hombre, siendo perseguido, perdón, y blasfemo, fue levantado hasta ser el más importante heraldo de la fe cristiana, entonces, ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué puede hacer Dios con nosotros, con cada uno de nosotros? Ese es el ejemplo. Si Dios puede tomar a alguien así y convertirlo en lo que es el apóstol Pablo, pues obviamente puede hacer cosas grandes con nosotros. Y es en parte esta iluminación, aclarar, entender, comprender. Por eso el creyente a lo largo de su vida cristiana tiene que ir comprendiendo, tiene que ir entendiendo, tiene que ir asimilando, tomando convicción, le llamo yo también, tomando convicción, cuáles son las promesas de Dios para mi vida, qué es lo que Él quiere para mi vida, qué es lo que Él puede hacer. Yo no voy a creer nada para mí, yo no voy a decir yo soy más de lo que yo soy o de lo que yo veo o de lo que yo entiendo de mí. Pero ¿qué tal si veo por medio de los ojos de Dios o por medio de la vista y la promesa de Dios? Entonces Dios me va a decir, yo soy valiente, tengo un llamado, yo tengo un servicio que cumplir para Él. Este servicio no se queda simplemente en algún lugar o en una situación o en ciertas personas, sino que bien puede ser que sea un servicio que llegue hasta los mismos ángeles. Pablo va a hablar sobre esto, va a hablar otra vez de los lugares celestiales, va a hablar de las creaciones. Entonces, este trabajo y este llamado no termina ahí, no termina con sus cartas, no termina ahí en esa cárcel donde en este momento que está escribiendo eso, ahí termina. Él es un heraldo divino hacia toda la creación de Dios y que tiene que hablar de toda la grandeza de la obra de Cristo. Pero hablar no significa simplemente hablar. Cristo es grande, Cristo es maravilloso, sino demostrarlo. Y Pablo lo estaba demostrando en qué en su vida. Su vida es el gran canto, la gran expresión de la restauración, cómo Cristo toma a un muerto y cómo le da vida otra vez. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. ¿Y su función cuál es? Aclarar, estar aclarando cuál sea ahora la mayordomía que se esté dando a estos misterios, a este poder. Dios entonces está administrando. Tomemos en cuenta eso si queremos verlo así. Dios está administrando. En ese momento Dios administró, Dios dio, Dios determinó dar cierto poder, cierta sabiduría, cierto conocimiento, etcétera, cierta fe también a los apóstoles porque era necesario para ellos eso. Después vinieron los padres apostólicos, después vinieron los padres teólogos y demás. Así, y entonces Dios determina, Dios administra esto por medio del Espíritu Santo, lo que se necesita para cumplir su propósito, su trabajo y cómo ellos van a servir a este mismo fin del misterio revelado, el gran misterio revelado que es la iglesia. Pero llegará el momento en que este misterio ya no será un misterio en lo absoluto. La iglesia se va a manifestar completamente y es el sentido también de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros ya no vamos a levantarnos como seres humanos o ya no seremos más como seres humanos, sino que seremos manifestados como lo que verdaderamente vamos a ser. Pablo utiliza también ciertos misterios, por así decirlo, cuando habla en el capítulo 3 de Colosenses que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios.
Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera vida? Pablo entonces no nos va a describir cuál es nuestra verdadera vida, sino que hacernos entender que nuestra verdadera vida se va a manifestar cuando Cristo se manifieste. Cuando Él se manifieste, lo único que hace falta es eso. Entonces nosotros nos vamos a manifestar en gloria. Entonces nosotros también seremos parte de esa revelación. Dios va a revelar el plan. ¿Cuál es el plan? El plan es levantarnos y llevarnos a nosotros como hijos ante su gloria. Pero el llevarnos ante su gloria es santos y sin mancha, que lo vimos en el capítulo 1 de Efesios. Entonces, no somos nosotros los que vamos santos y sin mancha, es Él, tomando en cuenta que cuando Cristo se manifieste sobre esta tierra, entonces nosotros nos levantaremos en gloria con esa vida precisamente de Cristo. Entonces, lo que estamos viendo es cómo Dios está administrando, tal vez es una palabra un poco más interesante, por eso me llamó la atención el versículo 9 de la dispensación, en donde Dios está administrando, por así decirlo, poco a poco está revelando. Es decir, no lo descubre todo de un solo, sino que lo va revelando poco a poco. Vino Cristo, estaban los apóstoles revelaron poco más y poco más. No quiero decir que esté oculto el misterio ya fue revelado ciertamente y ahí están las riquezas y ahí está la palabra, pero a lo que voy es que todavía en nosotros, en nuestra gloria obtenida por Cristo Jesús y que nos la entrega a nosotros, eso todavía está en misterio, todavía no se ha revelado. Cuando venga Cristo, entonces nosotros nos vamos a revelar en gloria como nuestra verdadera vida es. Y todavía el reino glorioso del Señor Jesucristo todavía está en misterio, todavía está en silencio, todavía no se ha mostrado todo. Dios, entonces, faltan estas cosas, falta esta ganancia, falta esta riqueza, porque Dios en este momento está dando el anuncio. Eh, Vemos en el versículo 5 que los apóstoles están para revelar esto. Y por supuesto a nosotros nos toca anunciar, que es lo que dice el apóstol Pedro también, que nosotros somos un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo entonces menciona el aclarar, eso nos toca a nosotros también, el estar aclarando, es decir, aquí está la revelación. Vamos a aclararle a los hermanos cuál es la revelación, cuál es el propósito de Dios. Y es ahí en donde se tuercen muchas personas. La revelación ya está dada. Cristo ya vino, ya están las riquezas de Cristo ahí. El problema es que hay quienes tuercen esto. Debido a búsqueda de riquezas, búsqueda de fama, desviaciones de la fe, probablemente búsqueda de los placeres, vicios y demás. Y entonces lo que hacen es torcer la palabra. Por eso entonces empiezan a surgir las sectas, empiezan a surgir las religiones y demás cosas. Supuestamente avaladas por Cristo. No es cierto, esto no fue avalado por Cristo. Esto es avalado por Cristo. Avalado por Cristo es que todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos libre acceso, somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo, somos coherederos con Cristo y también participamos, somos copartícipes del poder de Dios en Cristo Jesús para con los creyentes. No necesitamos hacer nada más que creer. Por eso mencionaba la fe de Abraham, tiene que compararse a la fe de Abraham. Pablo compara esa fe de Abraham cuando Dios saca a Abraham y le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y entonces menciona la escritura, Abraham entonces creyó a Dios y le fue contada por justicia. Entonces Pablo dice, esa es la fe de salvación, esa es la fe de un salvo. Así tiene que ser y así tiene que mantenerla hasta el final. Versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, bueno, para que la multiforme sabiduría de Dios, esta multiforme sabiduría de Dios siempre cabe en todas estas características tan importantes y eventos tan importantes que Dios ha hecho. En esta persecución que tuvo que sufrir el Hijo de Dios, ahí estaba precisamente la multiforme sabiduría de Dios, en que su Hijo sería sacrificado, no porque Él lo quiera, no porque Jesús les dijo, aquí estoy, quítenme la vida. No, Jesús no dijo eso. Incluso Jesús les llama la atención. Ustedes dicen que son seguidores de la ley, hablo a los fariseos. Jesús les dice a los fariseos, ustedes dicen que son seguidores de la ley y quieren matarme, les dice Jesús. Entonces, no es que Jesús estuviese diciéndoles, quítenme la vida, sino que
Y esta nueva revelación, esta manifestación del Hijo de Dios era tan grande, tan importante que obviamente amenazaba su religión, su riqueza, su egoísmo, su egolatría, su medio de poder y de sometimiento, o sea, tener poder sobre las personas, el someter a las personas, eso les daba poder y eso todavía continúa. El seguir sometiendo por medio de religiones, eso le da poder a la gente, por eso se mantienen aferrados al poder, aunque eso es un poder completamente inútil, insignificante. La verdad es que en la sabiduría, en la multiforme sabiduría de Dios, esto que era el Hijo de Dios, simplemente él era y él decía la verdad, en eso él pues provocó a los fariseos y a los principales de su nación para que le quitaran la vida. Habiendo hecho y teniendo este ministerio tan importante como nunca ha existido uno y como nunca existirá, por supuesto, aún así, habiendo ayudado a tantas personas, aún así quisieron quitarle la vida. Pero en esa visión de Dios tan importante, ese hecho es precisamente lo que hace que la iglesia surja y que todas las riquezas por medio de Cristo vengan a todos nosotros. Esa es la multiforme sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros no lo entendemos, muchas veces nosotros no lo comprendemos. Otro gran ejemplo es la prisión de Pablo. Si él era el gran heraldo, entonces, ¿por qué estaba allí preso? Pero era necesario que estuviera preso, al menos debemos entender, era necesario que estuviera preso para escribir esta carta. Aunque escribió más cartas, ya lo sabemos, pero al menos para escribir esta carta. Es la multiforme sabiduría de Dios. Cualquiera podría decir y concluir, bueno, pero era mejor que Pablo estuviera libre y que trabajara y que sirviera y que hablara y que predicara. Sí, por supuesto, era bueno, pero en la multiforme sabiduría de Dios, para Dios fue necesario que él estuviera preso. ¿Para qué? Para que pudiera escribir la carta. Y al escribir la carta, entonces esto a lo largo de los siglos serviría a tantos miembros, mucho más que el que él estuviera libre y predicándole a algunos. En ninguna manera menosprecio a nadie, simplemente es cuestión de ver que la multiforme sabiduría de Dios, en la multiforme sabiduría de Dios muchas veces vienen algunos males y nosotros no lo entendemos y nosotros no lo comprendemos, pero son necesarios precisamente porque Dios más adelante mostrará la ganancia y una mayor ganancia, ¿no? De todo esto. Entonces es una expresión que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, la uso bastante, la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ah, bueno, entonces no es Él. No es él solo, él está sirviendo a la iglesia, por eso se llama diácono a sí mismo. Él es un servidor de la iglesia para que la iglesia sea la que dé el anuncio, el aviso, que dé a conocer, pero que dé a conocer a quienes, y es lo importante y lo impresionante de esto, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, el mensaje de la iglesia no es solo al mundo. Del mundo está tomando a los escogidos y el mundo será juzgado por el mensaje de la iglesia. Tiene que ver con aquello de la fe, capítulo 11 de Hebreos, la fe de Noé. Por medio de por medio de su fe se menciona, por medio de su fe Noé condenó al mundo. Está bien. La iglesia por medio de su fe está condenando al mundo porque también tiene que dar el aviso. Recordemos que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, pero eso no quiere decir que se van a convertir. Simplemente les convence de pecado. Como dice Jesús también a los fariseos, si yo no hubiera venido, ustedes no tendrían pecado, pero yo vine. Y entonces, por eso ustedes tienen pecado. Entonces la iglesia está predicando al mundo y ciertamente el mundo por eso también será juzgado. Todo el mundo, así como la iglesia está en todo el mundo y ya fue esparcida por todo el mundo, de la misma manera ya todo el mundo, todas las naciones están atadas, podríamos decir, por la misma palabra de la iglesia. Que creyeron, que no creyeron, que no les llegó, o como sea, que digan, no, no, no es irrelevante. Al final la iglesia sí está dispersa en todo el mundo, porque el mensaje del evangelio está en todo el mundo, y es la iglesia, los creyentes, los hijos del Señor, los que somos coherederos juntamente con Cristo, y juntamente con judíos, y juntamente con los patriarcas, los reyes de antaño, los profetas de antaño. Entonces, juntamente con ellos somos coherederos
coherederos. Cuando hablo de judíos en este momento, menciono a los judíos de los tiempos de Pablo como creyentes que ellos eran. Me refiero a los que esperaban a Cristo y los que recibieron a Cristo. No me refiero a todos los judíos. Y creo que ya eso lo hemos visto también en el capítulo 2 cuando Pablo hace ya y nos hace entender ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, simplemente todo esto fue unificado en Cristo Jesús. Nosotros entonces somos coherederos de aquellos que esperaban la promesa, aunque ellos tuviesen mucha religión y nosotros no tuviésemos ninguna religión como gentiles, aún así somos coherederos por medio del Evangelio. Por eso es bien importante lo que dice el versículo 6, por medio del Evangelio. No son todos coherederos, es por medio del Evangelio. Los que hemos creído en el Evangelio hemos recibido a Cristo, según capítulo 1, versículo 13 de esta misma carta. Ahí lo hemos visto. Pero la iglesia entonces está anunciando esto, pero no es un mensaje solamente a los creyentes o a los escogidos que vengan al mundo para que sea juzgado, sino además a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son estos principados y potestades? Los demonios. Los demonios son los principados y potestades. Más adelante Pablo hablará sobre los principados y potestades. em, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Entonces, ¿quiénes son? Obviamente concluimos que son los demonios. Ahora, ¿a ellos les está dando a conocer la iglesia? Pienso que la idea con los principados y potestades demoníacos, si le queremos llamar así, es simplemente de hacerles entender ya está el plan revelado, ya se ha manifestado, ya esto ya no es un misterio, y eso ya no es un misterio que ustedes lo pueden obstaculizar o tapar. Esto es algo que ya está revelado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para los principados y potestades demoníacos el juicio es inminente, ya está hecho. Aún así, el juicio se dio cuando el Hijo de Dios fue sacrificado. Desde ese momento, lo dice el Señor Jesucristo, Satanás sería juzgado desde ese momento. Y por supuesto, Jesús en la cruz exhibió a los principados y potestades, también lo menciona Pablo, los principados y potestades los exhibió triunfando sobre ellos. Ya el juicio está hecho para todos ellos. Ahora, ¿será que estos principados y potestades también se refiere a los ángeles? Muy probablemente sí, es en los lugares celestiales. Tiene que ver entonces con hacer entender ya a los ángeles, pues también juzgaremos a los ángeles, también lo menciona el apóstol Pablo, también vamos a juzgarles a ellos, bueno, también hay que aclararles cuál es, cuál es el propósito de Dios, qué propósito, qué fin tenía Dios con todas estas cosas. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El propósito eterno fue hecho en Cristo. Cristo siempre es la clave, así como Cristo es la piedra del ángulo en la cual se basa, se funda y se edifica toda la iglesia. Toda la iglesia se parte precisamente de Cristo Jesús. Él es la piedra principal, pero en todo este conjunto, el edificio, la iglesia de Cristo Jesús, es la que da a conocer a todas las demás creaciones cuál es el misterio de Dios, cuál es el propósito de Dios. A eso me refería con que todavía habían algunas cosas no reveladas y me refiero más principalmente a nuestra resurrección. Todavía hace falta ver y todavía anhelamos. De hecho, lo menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esta manifestación gloriosa no es que nosotros no seamos hijos de Dios, sino nuestra verdadera manifestación, la manifestación nuestra como hijos de Dios que somos. Y esa es nuestra verdadera vida, lo dice Pablo capítulo 3 de Colosenses. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifiesta, entonces seremos revelados como lo que verdaderamente somos y lo que es verdaderamente nuestra vida. Es lo importante de todo esto. Entonces, eso dará a conocer a todos principados y potestades, es decir, todos los ángeles, todas las creaciones angelicales también, verán
la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y esto servirá para gloria, alabanza y exaltación de la gracia divina, del poder del Señor Jesucristo, de la gracia, de la bendición del Señor Jesucristo en su sacrificio, es decir, todo el fruto, toda la recompensa por su sacrificio será manifiesto. En este momento todavía no se ha manifestado todo esto, todavía hay cosas que estamos esperando, no la salvación en el caso de aquellos que ya partieron en la presencia del Señor, para ellos la salvación ya se ha manifestado, pero todavía tienen que regresar a sus cuerpos, tomar sus cuerpos, así como los nuestros, y obviamente recibir esa gloria, esa porción, si queremos llamarle así, porción de gloria eh, de la misma gloria del cuerpo de Cristo que tiene que venir a nosotros los hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado completamente el plan. En este momento todavía lo estamos dando a conocer, todavía lo estamos publicando. Qué interesante que Pablo aquí está poniendo, si pensamos en principados y potestades demoníacos, está poniendo en un sentido superior a la iglesia. La iglesia está dando a conocer, está mostrando, es decir, ya está. Ya está el plan hecho, el juicio contra los demonios ya está hecho, ya está claro, y la iglesia es superior a esto. Aunque los demonios combaten contra la iglesia, es bien interesante esta puesta. Es una puesta en escena donde la iglesia está por un lado y los principados y potestades están por otro, demoníacos obviamente me refiero, están por otro y están luchando. Pero el triunfo ya se dio. La iglesia solamente le está avisando a Satanás y a sus demonios que ya el tiempo se ha cumplido, que ya la revelación se ha dado y que la iglesia ha sido hecha, manifestada, gestada por el sacrificio del Señor Jesucristo y su obra gloriosa. Esas son las riquezas de Cristo. Esas son las grandes riquezas de Cristo, que nosotros hemos sido liberados por medio del sacrificio de Cristo, pero aún más. Ahora nosotros manifestamos, somos heraldos, damos a conocer la grandeza, la multiforme sabiduría de Dios, la grandeza de su poder, la grandeza de su sabiduría, toda su gracia, todo esto lo vamos a dar a conocer. Y esto, por supuesto, si lo queremos ver un poco en perspectiva, todo esto es lo que despreciaron los demonios, los principados y las potestades demoníacas. Despreciaron la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la piedad de Dios, el poder de Dios, el plan de Dios, la sabiduría de Dios. Todo eso lo despreciaron y Dios lo va a dar a la iglesia, lo da a la iglesia y ahora es la iglesia quien da a conocerles a ellos. Les hace conocer. Esto es lo que Dios quería hacer. No quiero decir lo que Dios quería hacer con ellos, no, no quiero decir eso, sino esta es la gracia de Dios. Esto es lo que ustedes despreciaron, el bien de Dios, la misericordia de Dios. Ustedes por seguir su lado, por hacer sus cosas, por sentirse supuestamente libres, todo esto fue lo que ustedes perdieron. Y esto es lo que nosotros damos a conocer. Bien interesante, nosotros no vamos a derrotar o a vencer o a someter a los demonios y a todos esos principados y potestades. Es Cristo Jesús quien lo hará cuando se manifieste. Él es el que obtiene la victoria, es Él el que pone sus enemigos debajo de sus pies, capítulo 15 de 1 Corintios, ahí lo pueden encontrar. Entonces es Cristo quien hace la victoria definitiva. En este momento lo que estamos haciendo es dar a conocer. Esto no quiere decir que no tengamos potestad o autoridad sobre ellos, más bien sí, tenemos potestad y autoridad sobre ellos para sacarlos, reprenderlos, apartarlos. Pero es bien importante que las personas y los creyentes sobre todo entendamos que nuestra función y nuestro compromiso como creyentes va más allá incluso de esta creación. Aunque es muy importante entender que somos testimonio para los escogidos para que vengan y somos de testimonio para el mundo, pues será juzgado y condenado ciertamente. También somos testimonio para ángeles. Somos testimonio y estamos dando a conocer la verdad de Dios.
hacia toda la creación. Cuando al pensar o al entender esto de los ángeles, no me refiero a comunicarnos con ángeles, en ninguna manera se nos permite comunicarnos con ángeles. En este momento, en esta vida, nosotros no podemos ni debemos tener contacto con ángeles porque los ángeles de Dios no tendrán contacto con nosotros. Los demonios sí quieren hacer eso. Esa es la señal definitiva que yo veo. Cuando un ser superior quiere contactarse con nosotros, no es un ángel de Dios, es un demonio, ¿no? Es alguien que se ha rebelado contra Dios. Hablo de rebelión, no de rebelar, como usamos la palabra ahorita, sino de ser rebelde a Dios y a su voluntad. Y obviamente no quiero decir que los ángeles no tengan influencia sobre nuestras vidas o que no actúen sobre nuestras vidas, pero esto es bajo la disposición y cuidado de Dios. Es Dios entonces quien los envía para que nos guarden, para que estén con nosotros y demás. Pero no hay una interacción, me refiero a que ellos nos muestren la verdad bíblica o la verdad de Dios bueno, todo esto que es muy común, ¿no? En todos los que canalizan y todo lo demás. ¿Quién es Jesús? Ah, Jesús es un extraterrestre, así como nosotros, como hacen aquellos que canalizan. Eso es contacto con demonios. El contacto con demonios es contrario. Y yo veo la prueba en todo esto, simplemente no hay que buscar contacto con ángeles, con demonios, ni con nadie. Ni siquiera, ni siquiera, y eso está bien planteado en el capítulo 18 de Deuteronomio, de que ni siquiera debemos tener comunicación con los muertos. Para empezar, no se puede tener comunicación con los muertos, así que si aparece el papá de alguien o el abuelo de alguien o la abuela de alguien y supuestamente está hablando, es un demonio que está canalizándose nada más. Por eso es que está condenado en el capítulo 18 de Deuteronomio. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, es un propósito que no será destruido. No es un pacto para mientras, como lo fue el pacto de Dios con Moisés. Ese fue un pacto para mientras, es un pacto no perfecto y es un pacto que fue abolido. El pacto con su Hijo Jesucristo es un pacto eterno porque es un propósito eterno. Lo que va a pasarnos a nosotros como creyentes cuando se manifieste, todo será eterno. Entonces el reino será eterno, nosotros seremos eternos, el propósito y la obra que haremos y seguiremos haciendo para Dios será eterno, porque todo esto está guardado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, al decir nuestro Señor aquí Pablo quiere decir nuestro amo, nuestro gobernante, el que es Señor, el dueño de nosotros. Versículo 12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Importantísimo este versículo 12. La seguridad de nuestra salvación, la confianza de nuestra salvación viene porque por la fortaleza, presencia y gloria del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Es gracias a Él que tenemos seguridad para entrar al cielo, es gracias a Él que tenemos seguridad para rogar al Padre, es gracias a Él que tenemos confianza y convicción. Si yo tengo dudas, es porque estoy dudando de Cristo Jesús. Ese es el gran problema de todo esto. No creo que Él me haya salvado. Si yo digo todavía tengo que pagar pecados, es porque no creo que Él haya pagado completamente mis pecados y cancelada completamente mi deuda en la cruz del Calvario. Entonces es importante esa seguridad. O tiene seguridad o no tiene seguridad. No, yo necesito seguridad en otras cosas. Lastimosamente, recordemos, la religión es así. Eh, no le pida a Jesús, pídale a su mamá. Y entonces en ella sí va a tener seguridad. Ese es el problema, que está quitando su seguridad en Cristo y le está poniendo en otra cosa, que para empezar no es cierto. No tiene poder, nada, ninguna otra cosa tiene poder. Tal vez ha tenido ciertas manifestaciones. Bueno, no serán los principados y potestades. La Biblia nos habla claramente. No serán los principados y potestades que le han contestado sus rezos, su forma, sus asuntos, tradiciones, sus tradiciones, y que no sea el verdadero Jesucristo. Por eso nosotros nos centramos, nuestra seguridad es Cristo Jesús, porque no queremos otra seguridad, no queremos poner nuestra confianza en nada más. Y entendemos y sabemos que no debemos poner nuestra seguridad en nadie más, sino solamente en Cristo. Por eso no hay corredentores, por eso no hay corredentora.
como también se usó ese título y estoy seguro que hay quienes siguen utilizando ese título. No existe corredentor porque solamente es uno en quien tenemos nosotros seguridad. El versículo 2 es muy importante. ¿En quién? Hablando de Cristo, ¿en quién tenemos seguridad y acceso? Solamente por Él tenemos acceso. Solamente por Él tenemos acceso con confianza. Ahora, se necesita la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es la seguridad. La fe es la confianza. De hecho, la palabra fe que utiliza Pablo, pisteo, significa confianza. Claro, entendemos que la fe viene de Dios, la fe es algo que Dios nos da por medio de su palabra y lo pone en nuestros corazones. Ya depende de nosotros que esa fe se mantenga o que caduque. Ya depende de nosotros. Pero se necesita la fe, o sea, se necesita la confianza, tener esa seguridad y esa seguridad tiene que estar puesta en Cristo. Lastimosamente, la gente la pone en otras cosas. Si le quieren llamar fe o le quieren llamar como sea, si le ponen otras cosas, pues entonces ya no es fe. Tiene que estar en Cristo. Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestra confianza. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué entiendo yo acá en este versículo 13? Que Pablo les está diciendo, yo no es casualidad que esté preso, no es porque sí que estoy preso, no es una derrota, no es un mal destructivo, es un mal para mientras. Yo soy un soldado, yo soy un heraldo, yo estoy en tierra de enemigos y estamos conquistando. Es lo que está diciendo Pablo. Lo que estoy sufriendo es por algo mayor, por algo glorioso y es algo inquebrantable. El que me tengan a mí arrestado no quiere decir que va a acabarse el evangelio. El que me tengan, incluso que me quiten la vida, no quiere decir que se va a acabar el evangelio. El evangelio es eterno. El Evangelio depende de Cristo, el Evangelio depende de la obra redentora del Señor. Cuando Cristo Jesús es crucificado, sus discípulos, que en ese momento no tenían el Espíritu Santo, sus discípulos sí sintieron que ya aquí se acabó todo el sueño, se acabó toda esta grandeza, ¿no? Que nosotros vimos, pero es porque tenían la vista corta. Pablo entonces está viendo más allá y dice, no importan los males que pasen en nuestra vida, el Evangelio no se puede acabar y nosotros somos parte del Evangelio porque nosotros estamos en la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, si queremos verlo ya en nuestros casos o en nuestros lugares específicos, entonces consideremos que como iglesia tenemos muchas luchas, mucho sufrimiento, muchos conflictos, muchos problemas, muchos se van, muchos se apartan, muchos nos señalan, muchos nos maldicen, muchos nos rechazan. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer? No desfallecer, no desmayar. Hay tribulaciones, en esto hay tribulación, pero entendemos que este es un propósito eterno de Dios, que en todas estas cosas que nosotros tal vez no comprendemos, ahí está la multiforme sabiduría de Dios. Eso es la multiforme sabiduría de Dios funcionando en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Yo no sé por qué sirve y por qué es necesaria esta enfermedad. Yo no sé por qué es necesario que tenga esta escasez o esta pérdida incluso. No sé por qué es necesario, pero tengo que entender y tengo que confiar que como hijo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, ese propósito eterno de Dios se va a cumplir también en mí. Y a través de mí yo voy a aportar, yo voy a apoyar para que el propósito se cumpla en otros. Lo tengo que creer, no lo tengo que ver, no lo voy a decidir, es que no es mi decisión. El plan y el propósito es de Dios, es Él quien ha determinado el plan y es Él quien está ejecutando el plan. Que yo no lo sepa es irrelevante. Que yo no sé qué está pasando en mí, qué está pasando en mi vida, por qué están pasando estas tormentas, es irrelevante. Lo único que tengo que hacer yo es confiar, tener seguridad y seguir anunciando y seguir aclarando y seguir adelante en el conocimiento, en la comprensión y en el fortalecimiento de a cuántos tengo que evangelizar cada año, a cuántos tengo que hablarles, a cuántos tengo que disipular, a los que estén ahí para escuchar. Si es uno, disipular a uno, si son 1000, entonces disipular a los 1000. Dependiendo todo de la gracia de Dios y dependiendo de la gracia de Dios también depende el poder de Dios que está en mí, que Él me ha dado.
Es bien importante entender eso, que todo de acuerdo a la necesidad que Dios ha puesto en mí. Pablo ha discipulado no a 1000, no a 2000. Pablo ha discipulado, el apóstol Pablo ha discipulado a millones, millones de millones. ¿Por medio de qué? Por medio de sus cartas que él escribió estando arrestado. La multiforme sabiduría de Dios. Así que nosotros no sabemos por qué pasan estas cosas y ante nuestra vista y ante la vista del mundo o del mismo Satanás, pareciera que hemos sido derrotados o que estamos ya encadenados, ahí presos, sometidos. Pero la verdad es que no. La verdad es que la multiforme sabiduría de Dios se va cumpliendo en mí y en todos los creyentes para que se cumpla ese plan perfecto y maravilloso de Dios en que todos ya podamos estar delante de Él santos y sin mancha.